Para la presente oportunidad vamos a explicar o voy a explicar un ejercicio que he preparado haciendo referencia a la norma internacional de contabilidad número 16 en cuanto a la adquisición de un activo fijo cuando se adquiere a una moneda extranjera, en este caso al dólar americano. Entonces vamos a ver las incidencias que tiene la aplicación de esta norma conjuntamente con la NIC 21, lógicamente también con la NIC 12. Entonces para ello vamos a desarrollar el presente ejercicio que he preparado para todos ustedes en referencia centrándonos en la NIC 16, cómo es que se trataría o se haría la contabilidad o los asientos contables frente a este caso. Entonces vamos a suponer que una empresa el 2 de enero del año 1 adquirió a crédito una maquinaria por $20,000 americanos más IGB. La operación, que incluirá además intereses del 12% anual para ser cancelada en 2 cuotas iguales según el detalle que podemos apreciar en pantalla. Entonces tenemos para los periodos 1 y 2, o es decir para el año 1 así como también para el año 2, tenemos la amortización de esta adquisición o de esta compra de esta maquinaria, los intereses y la cuota que se va a pagar anualmente de esta adquisición de esta maquinaria. Además, el ejercicio también nos menciona que la vida útil de la maquinaria estimada es de 5 años, es decir, hasta el 31 de diciembre del año 5. Asumamos para este presente caso que las tasas de cambio y el resultado obtenido antes de deducciones de la ley en el año 1, es decir, al 31 de diciembre del año 1, son las siguientes, ¿no? Entonces, tenemos el tipo de cambio al primero o cuando se adquirió a 3.40. Esto es una suposición, ¿no? Y el tipo de cambio en el año 2 es 3.50. Además, el resultado obtenido en el año 1, vamos a suponer que ha obtenido 200,000 soles o 200,000 unidades monetarias. También es importante recalcar que también nos hacen mención que se va a considerar la participación a los trabajadores o la PUT, que en un anterior video te expliqué para hacerte recordar. Y obviamente nos da la tasa para determinar el impuesto a la renta, que para este caso se va a aplicar una tasa del 29,5%. Entonces, ya teniendo todos esos datos, vamos a proceder a darle solución cómo es que se llevaría el control o los registros contables por esta transacción o por esta adquisición de esta maquinaria que se está haciendo en moneda extranjera y obviamente se está haciendo a crédito para ser pagado en 2 cuotas iguales, obviamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar la equivalencia del dólar, es decir, la conversión del dólar, en este caso, a la moneda nacional que se está trabajando. Acá, para serte específico, se trabaja con el sol o el nuevo sol peruano. Entonces tenemos la maquinaria, el costo de $20,000, y tenemos los intereses, que no es más que el 12% de $20,000, y tenemos un IGB de 4,260, que es lo mismo que estamos aquí obviamente en la tabla de amortización que nos está especificando, ¿no? El tipo de cambio tenemos como dato 3.40, ¿no? Entonces la conversión solamente sería la multiplicación del tipo de cambio o la tasa de cambio por, en este caso, el costo de adquisición en moneda extranjera. Ya una vez haciendo la conversión a moneda nacional, entonces el costo el 2 de enero que se adquirió esta maquinaria sería de 68,000 soles. Tenemos que pagar en ese caso un interés de 12,471 y obviamente el 18% del IGB, haciendo un total de 94,955. Ahí ya hacemos la equivalencia del valor el 2 de enero del año 1, como les especificó, al momento que se compró esta maquinaria a crédito y obviamente en moneda extranjera. Seguidamente tenemos que hacer el reconocimiento o el asiento contable de esta adquisición. Como se está comprando una maquinaria y obviamente todas las maquinarias van a representar el activo fijo de la empresa, si en este caso no se dedica al rubro de compra y venta de maquinarias, lógicamente esto va a representar un activo fijo para la empresa, y el activo fijo lo encontramos en
la cuenta 33, propiedad, planta y equipo. También vamos a tener una cuenta de activo diferido, una 37, por los intereses que genera. Tenemos por el IGB y obviamente una obligación por las cuentas por pagar de esta adquisición. El asiento contable nos podemos guiar que la maquinaria tiene un costo de 68.000, fácil. Los intereses generados de 12.471, el IGB de 14.484 y tenemos entonces una obligación por pagar por esta adquisición de una maquinaria de 94.955. Esto entonces se hace el 2 de enero al momento que se adquirió la maquinaria. Lo que nos falta aquí es entonces al momento que se cumple el primer año o al 31 de diciembre que se va a pagar obviamente la primera cuota, cómo es que se haría el tratamiento contable y también cómo es que se haría el tratamiento tributario. Entonces, seguidamente, una vez de haber reconocido la adquisición, tenemos que hacer la variación de la tasa de cambio ya al 31 de diciembre o al cierre del año 1. Recuerda que tenemos una cuenta por pagar que se registró el 2 de enero o al momento de adquirir esta maquinaria por 27.928 y los intereses que se generó en ese entonces era de 3.668. Ahora, como el caso nos especifica que al término o al año 2 o al principio del año 2 la tasa de cambio varió o se incrementó a 3.50. Entonces esa variación de tasa de cambio es lo que nos va a generar ya sea un ingreso o un gasto financiero consecuentemente por esa variación. Entonces ahí se tiene que ajustar al momento de hacer el cierre del año 1. Eso es indispensable, hacer este asiento contable para que la información financiera que se va a presentar en los estados financieros esté acorde también a la NIF y a la NIC 1 y obviamente sea representado de manera leal, fiel, así como lo especifica el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Ok, entonces ya tenemos el tipo de cambio a 3.50. Recuerda, hacemos la multiplicación para sacar el nuevo costo por la incrementación del tipo de cambio, así como también se incrementa los intereses. Entonces, lo contable, el 2 de enero, recordemos que se tenía una obligación por pagar en ese entonces de 94.995 y de intereses 12.475. Y al cierre del año 2 nos genera una nueva obligación por pagar de 97.748 y los intereses de 12.837. Eso nos conlleva entonces a una diferencia. Y la diferencia que genera entonces es en el año 1, el 2 de enero, al 31 de diciembre del año 1. Es básicamente las cuentas por pagar de 2.793 y los intereses de 367. Esto porque si nos podemos fijar, ha incrementado las obligaciones con referencia al 2 de enero. Es por eso que nos genera una diferencia de 2.793 en cuentas por pagar y consecuentemente en intereses de 367. Entonces ya hicimos la determinación o la variación que se hace comúnmente en este tipo de operaciones cuando se adquiere y no se paga al contado, cuando se adquiere en moneda extranjera. Obviamente se tiene que hacer los ajustes, como les especifiqué anteriormente, al 31 de diciembre de cada año. Bien, seguidamente entonces tenemos que hacer el reconocimiento de la variación de la tasa que se dio al cierre de este año. Aquí, como podemos entender o saber que se ha generado un ingreso o un gasto por diferencia de cambio. Cuando se trata de un pasivo o una obligación que tienes por pagar y obviamente el tipo de cambio aumenta con referencia a su tipo de cambio en la que se generó esta obligación, esto va a generar un gasto financiero para la empresa. Y todo lo contrario sucede si al momento que se adquirió esa obligación o al momento que se generó esa obligación estuvo a un tipo de cambio mayor que al momento que se hace el cierre. Esto entonces va a generar un ingreso financiero, como en este caso el tipo de cambio al cierre del año 1 se ha incrementado. Consecuentemente esto va a generar un gasto financiero para la empresa.
cuota. Esto también lo menciona de manera detallada en la NIC 21, ¿no? Entonces es importante también que conozcamos esa parte de la NIC 21. Y el asiento contable de esta variación de la tasa entonces sería la 67 o gastos financieros con la cuenta 37 activo diferido, en este caso para ser más específico en los intereses no devengados en transacciones con terceros. ¿Y cuánto? De 2.426 gastos financieros, los intereses de 367 y obviamente se está aumentando la obligación de 2.793. Entonces ya con este asiento hemos reconocido el incremento por la variación del tipo de cambio que se dio al cierre del año 1. Ahora seguidamente tenemos que hacer mención o también hacer el registro contable en cuanto ya al cumplimiento del primer pago o de la primera cuota que se tiene que hacer de esta adquisición de esta maquinaria. Aquí ya nos podemos fijar que en el cuadro que tenemos a detalle que la primera cuota se va a pagar de 11.834 más el IGB, es decir, se tiene que pagar un total de 13.964. ok, entonces eso es lo que aquí hacemos, ¿no? 13.964, que es lo mismo que 27.928 entre dos cuotas o el 50%. Y obviamente al 31 de diciembre se está trabajando con un tipo de cambio de 3.50, es decir que se tiene que pagar la primera cuota de 48.874. Ahora entonces ¿cómo es que se haría el pago de esta primera cuota? Es sencillo, ¿no? Disminuye nuestra obligación, en este caso cuentas por pagar diversas, propiedad, planta y equipo, y obviamente nuestra cuenta de efectivo y equivalente de efectivo. ¿Por cuánto? Por la primera cuota que sale de 48.874. entonces ahí ya estamos disminuyendo al hacer el primer pago de la primera cuota de esta adquisición. Seguidamente también tenemos que hacer el devengamiento de los intereses al 31 o al cierre también de este año de 2.268. ¿De dónde lo obtenemos este valor? Es básicamente los intereses que se está pagando de esta primera cuota. Recuerda que la amortización es 10.566, los intereses que es el 12% da 1.298 y al hacer el pago de la primera cuota, entonces los intereses también se van devengando. Y esto obviamente aquí faltó hacer el asiento contable de los destinos, que sería en este caso una 97 o una 94 o una 95 con su respectivo 79. ok, seguidamente también tenemos que reconocer todo al cierre del año 1 la depreciación de este activo fijo. Recuerda que todo activo fijo tiene la depreciación, en este caso si se está adquiriendo ya sea un vehículo, un equipo de cómputo, etcétera, etcétera. Como en este caso es una maquinaria de explotación, también se tiene que hacer su correspondiente depreciación porque se está dando uso, y al darse uso de esta maquinaria obviamente tiende a desgastarse. De acuerdo a las tasas que ha publicado la SUNAT, en este caso toda maquinaria de explotación se va a depreciar a una tasa anual del 20%. Recuerda que el costo es de 68.000 soles. ¿Y en dónde lo podemos encontrar? Aquí, cuando hicimos la equivalencia de moneda extranjera a moneda nacional. El costo, siempre la depreciación se va a hacer al costo o en todo caso de la cuenta 33. ¿Y en dónde lo encontramos la cuenta 33? Aquí, 68.000. El 20% se haría solamente al primer año, se ha depreciado en 13.600. ¿Y cómo se hace el asiento contable de esta depreciación? La 68 con la 39, es decir, valuación y deterioro de activos y provisiones con depreciación y amortización acumulada. ¿Por cuánto? Por 13.600. Aquí también falta hacer los asientos de destino con el elemento 9, ¿no? Que puede ser una 94, una 95 o con su complemento de la 79. Entonces hasta aquí es lo que se tiene que hacer en cuanto a los asientos contables del año 1 y obviamente con el pago de la primera cuota.
este mismo procedimiento se va a repetir en el año 2 o hasta que se termine de pagar, obviamente, esta compra o esta adquisición de esta maquinaria. Con respecto a la depreciación, sí se hará el mismo procedimiento por los 5 años que está estimada la vida útil. Ok, bien, entonces amigos, eso es el asiento contable que se tiene que hacer en estos casos o cuando se adquiere un activo fijo en moneda extranjera y obviamente a crédito. Ahora, a lo que venimos aquí, lo que nos menciona la norma internacional número 16 es que la diferencia de cambio según el criterio financiero no va a formar o no constituye costo de el activo fijo. Es decir, la diferencia que se registró en la cuenta 67, gastos financieros por diferencia de cambio, no va a formar parte del costo del activo fijo según a la NIC 16 y obviamente también según a la NIC 21, efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. En consecuencia, esta diferencia de cambio se va a representar o va a ir al estado de resultados y obviamente va a ser aplicada en el ejercicio económico en la que se produce o en la que aparezcan. Entonces ahí queda claro que la diferencia de cambio no va a formar parte del costo del activo fijo, tal como lo mencionaba anteriormente la ley del impuesto a la renta en el artículo 61 en el inciso F, que ya ha sido derogada a partir del 2013. Ya este inciso no se aplica, pero sin embargo cabe resaltar que antes del 2013 nos mencionaba que esta diferencia de cambio sí afectaba al costo del activo fijo, es decir que sí formaba parte del costo del activo fijo para la ley tributaria, pero para la norma internacional de contabilidad número 16 esta se desechaba. Ahora, en cuanto a la incidencia tributaria que genera este tipo de transacciones, te voy a explicar entonces con el siguiente detalle. El ejercicio nos menciona que al cierre se ha obtenido un resultado de 200.000, nos pide considerar la participación a los trabajadores del 10% y obviamente el impuesto a la renta. Primero analicemos que el criterio contable con el criterio tributario, la utilidad del ejercicio es de 200.000. Aquí tenemos que para determinar el impuesto a la renta siempre es importante tener en cuenta que debemos analizar las diferencias que va a generar este tipo o otro tipo de transacciones o hechos económicos que se genera durante el año, que pueden ser diferencias temporarias permanentes o temporales de acuerdo a la naturaleza de dichas partidas o hechos económicos. En este caso solo tenemos que analizar la diferencia de cambio que, como les menciono, se va a aplicar a estado de resultados por 2.426 y este dato lo obtenemos de la determinación por la variación de las tasas que se da del principio al cierre de este ejercicio. Entonces ahí vamos a adicionar porque, como menciona el párrafo 78 de la norma internacional número 12, exige que el reconocimiento como ingreso o gasto de ciertas diferencias deben ser tratados o deben ser enviados al estado de resultados integrales para que así la información que se vaya a presentar en los estados financieros sea más útil para los usuarios. Entonces es por eso que tenemos que adicionar la diferencia de cambio de 2.426 que se registró contablemente de acuerdo a la NIF 16. Sin embargo, para la norma tributaria esto representa una diferencia temporal, ¿ok? Y con respecto, si no se hubiese derogado el inciso F del artículo 61 de la ley del impuesto a la renta, obviamente se tendría que haber incrementado la depreciación porque al costo lo tendríamos que haber agregado la diferencia de cambio. Es por eso que aquí, si no se hubiese derogado, vuelvo a mencionar que la depreciación se hubiese estado omitiendo 485, es decir, el 20% de la diferencia de cambio que generemos por esta variación de tipo de cambio. Pero como se ha derogado, eso ya queda sin efecto. Entonces ya tenemos la utilidad tanto contable así como tributaria. Sacamos la participación hacia las utilidades. Por cierto, no has visto el anterior video donde te menciono más a detalle cómo es que se calcula la PUT. Te dejo en la descripción de este video para que así lo vayas a ver. Y obviamente también se calcula ya el impuesto a la renta y esta diferencia
que genera de manera temporal nos surte el efecto de un activo diferido. Entonces, la contabilización, como sería el asiento contable, también lo tienes en el ejercicio de cómo calcular la PUT o la participación hacia las utilidades. En específico, entonces, eso fue la explicación, eso fue el efecto o ese hecho es lo que nos genera o nos habla la NIC 16, que la diferencia de cambio no va a formar parte del costo del activo fijo. Y obviamente también la ley tributaria o la norma tributaria también lo menciona, que ya no afecta al costo del activo fijo porque fue derogada ese inciso. Bien amigos, espero que la información haya sido de mucha utilidad. Y no olviden de suscribirse al canal para más información. Hasta la próxima.